En este tutorial vas a aprender a hacer una versión súper linda del gatito de Coraline. Es muy fácil de hacer, solamente necesitamos estambre color negro, un poquitito de estambre color azul para la orilla de los ojitos, 2 ojos de seguridad de 10 milímetros, un poquito de fieltro color rosa, relleno, y para que el tamaño final de este gatito sea de 8 centímetros, voy a utilizar gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo la cabeza, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos el anillo para juntar ambas puntas y en el primer punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadenita, en el punto bajo hacemos otro punto bajo y marcamos. De aquí yo voy a continuar cerrando cada vuelta, pero si tú prefieres tejer en espiral no hay problema, no afecta en nada al patrón. De aquí vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y de aquí vamos a continuar haciendo 3 aumentos. Después hacemos 3 puntos bajos. Repetimos 3 aumentos. Y terminamos con 3 puntos bajos para tener 18 puntos. En la vuelta que sigue comenzamos igual con 3 aumentos. Seguimos con 6 puntos bajos. Y repetimos 3 aumentos. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 24 puntos. De aquí vamos a hacer 6 vueltas de 24 puntos bajos. De aquí vamos a hacer 3 disminuciones. Seis puntos bajos.
3 disminuciones y terminamos con 6 puntos bajos para tener 18 puntos. Y terminamos con una vuelta de 9 disminuciones para terminar con 9 puntos. Cortamos hilo para coser y cerramos. Yo voy a colocar los ojos hasta el final, pero si tú quieres ya puedes colocarlos entre la vuelta número 7 y 8 dejando 5 puntos de separación. Rellenamos la cabeza. Así nos va quedando la cabeza, y para hacer el cuerpo vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con 4 vueltas de 16 puntos bajos. De aquí continuamos haciendo 6 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 14 puntos. Seguimos con 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos y rellenamos el cuerpo. Así nos va quedando. Para hacer los brazos vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos.
Y de aquí ya tenemos un punto bajo. En los siguientes dos puntos vamos a hacer aumentos. Al final vamos a tener 5 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 5 vueltas de 5 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Así nos queda la patita y tenemos que hacer 2 iguales. Para las patas de abajo vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. Y en los siguientes 3 puntos hacemos aumentos para tener 7 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con 4 vueltas de 7 puntos bajos. Así nos queda la patita, opcionalmente puedes rellenarla y tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer las orejas vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Y para hacer la cola vamos a hacer 12 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 12 puntos bajos.
Dejamos un poco de hilo para coser y cerramos. Y así nos queda la cola. Ya que tenemos todas las piezas, vamos a comenzar a unirlas, iniciando por la cabeza y el cuerpo. Las patitas de abajo, las que rellenamos, las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 5 a los lados del cuerpo. Y las otras patitas las vamos a colocar de manera inclinada hacia el centro de las otras patitas y cosemos 1 o 2 vueltas por debajo de la cabeza. Las orejas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 6 a los lados de la cabecita. La cola la vamos a coser por la parte de atrás del cuerpo entre la vuelta número 3 y 4. Colocamos los ojitos entre la vuelta número 7 y 8 dejando 5 puntos de separación. Ahora con estambre color azul vamos a hacer el brillo de los ojos. Pasamos la aguja por el centro y por la parte de arriba de uno de los ojitos. Con el estambre vamos a rodear el ojito por afuera y por el centro por debajo del ojo volvemos a pasar la aguja y sacamos en el otro ojito. De esta forma hacemos el brillito del ojo y repetimos del otro lado. Y por último, con fieltro o tela rosita vamos a cortar 2 triángulos pequeñitos para las orejas. Y un triángulo más chiquito para la nariz y lo pegamos entre los ojitos. Y listo, hemos terminado nuestro gatito de Coraline. Esta es una versión un poquito más linda, más cute del gatito de Coraline. Dime qué te pareció, déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También te invito a compartir este video con las personitas a las que les gustaría hacer su propio gatito de Coraline. Y aquí en pantalla te dejo otros tutoriales que podrían gustarte. En la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.